Mis queridos hermanos, celebremos el sexto domingo de Pascua. Ya nos vamos acercando a Pentecostés, a la experiencia de la ascensión del Señor también. Los relatos bíblicos correspondientes a este domingo, ¿qué nos dice entonces el mensaje divino? Que ya un problema se presentó en la Iglesia Apostólica, y algunos decían que para ser bautizado primero tenía que ser judío, es decir, circuncidarse según la ley de Moisés. Pero otros decían, pero ¿para qué ya la circuncisión? El bautismo no es todo y lo instituyó Jesús. ¿Para qué circuncisión? Y se dividió la iglesia, unos a favor y otros en contra. Los cristianos provenientes del judaísmo, pues no comprende, querían que no, primero la circuncisión. Y ya los cristianos provenientes del paganismo, que ya eran la mayoría, decían, no, pero ¿para qué necesitamos circuncidarnos? Finalmente la iglesia se reúne en oración. La iglesia se reúne para compartir, arreglemos este problema. Y mandan a Antioquía, a Judas y a Silas, y a Pablo y Bernabé, reunidos en Jerusalén los apóstoles, y con todos los discípulos del Señor deciden enviarlos para orientar a esa comunidad de Antioquía que se encontraba dividida. Y les dicen, no Señor, no queremos imponerle más cargas a ustedes, de manera que la circuncisión no es necesaria para poder ser cristiano, basta el bautismo. Y ahí se afrontó y se dio salida al problema. Para esto se requiere oración, obediencia, comunión. Y ya la comunidad de Antioquía comprendió. Aquellos que estaban a favor de la circuncisión dijeron, no, si los apóstoles en oración, en comunión, nos dan estas exhortaciones, obedezcámoslas. Ese es el sentido de obediencia en la iglesia. No puede haber diferentes iglesias, es una sola. Hay que estar obedientes al ministerio petrino, hoy en cabeza del Papa Francisco, al ministerio apostólico, en cabeza de nosotros los obispos. ¿Qué hacemos? La iglesia así la fundó el Señor, colegial, colegio de apóstoles, y que no trabajamos aisladamente, se reunieron para afrontar un problema, y había disenso, sí, entraron a esa asamblea con disenso, pero llegaron a un consenso, después de orar, de tener una actitud abierta al Espíritu Santo, y bueno, y allí deciden que no es necesaria la circuncisión para ser cristiano. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia colegial, la iglesia comunión. Ministerio petrino, colegio episcopal que llama a los cristianos, a los discípulos, y toman decisiones en oración, en ayuno, en la experiencia del Espíritu Santo, para que la iglesia siga marchando. Por otra parte, en el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 para este domingo, nos invita el Señor en sus discursos a tener esperanza. Ya anuncia que se va. Sí, el Señor se va, entre comillas se va, pero nos deja a un paráclito, a un consolador, al Espíritu Santo. Ya nos va preparando y la iglesia nos va preparando para llegar a ese Pentecostés, esa experiencia maravillosa que iremos a meditar dentro de 15 días. Y es la experiencia del Espíritu Santo. De manera que no estamos huérfanos. Hoy hay problemas, siempre los ha habido. Pero la garantía de la iglesia no son las grandes transnacionales y los capitales en dólares y euros, traducido en grandes empresas solventes. No, la garantía de la iglesia la da el Espíritu Santo. De manera que en medio de las vicisitudes, de los mares tormentosos, de las apostasías, de las infidelidades, de las desobediencias, va la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, en comunión de fe, bajo la autoridad del colegio apostólico, y ese colegio apostólico que somos los obispos, presididos por Pedro en su ministerio petrino. Que el Señor nos ayude a todos a ser cada día mejores cristianos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.